Os voy a presentar al primer ponente. Pablo Martín es ahora mismo profesor de la Universidad de Valladolid. Tiene formación en Historia y en Antropología y, como bien dice el resumen de la comunicación, nos va a hablar de la lógica de la formación de patrones para el conocimiento y cómo se trabaja desde videojuegos. ¿Me quedo o me bajo? Y ahora. Vale, perfecto. Bueno, pues antes de nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo, que a fin de cuentas es lo más valioso por ser lo más irreemplazable que tenéis, ¿no? Y gracias precisamente por dármelo hoy, esta mañana. Bueno, pues cuando Ruth me preguntó por cuestiones de educación y juegos, una de las cosas que es, y ahora vamos a mostrar, que es muy recurrente dentro del mundo de la educación, es que, sorprendentemente, los pedagogos son una gente que tiene muchísimo interés en el juego, todos. Es decir, si os cogéis cualquier teoría pedagógica, Vygotsky, Piaget, vais a encontrar que todos ellos demuestran mucho de su trabajo de campo, muchas de sus teorías, precisamente en el mundo del juego. Entonces, aquí la pregunta procedente es qué tiene que ver el videojuego, en este caso, pero el juego en general, y la educación. Es decir, ¿por qué están tan íntimamente relacionados? Bueno, pues la cuestión está en la abstracción. Vamos a ver cómo va. A ver. Bueno, a ver, ahí. Tenemos que entender primeramente que uno de los grandes problemas de la cognición que tenemos los seres humanos es lo que podríamos llamar hiperfenómenos. Bueno, no lo llamamos nosotros, lo llama ese señor, Bruno Latour, ¿no? Y Bruno Latour habla de los hiperfenómenos como aquellos eventos, como aquellos fenómenos que nos atraviesan a tal escala y en tal magnitud que nos cuesta muchísimo entender qué son. El ejemplo palmario podría ser el cambio climático, ¿no? Y aquí en Málaga pues ya habéis visto lo que sucede con las riadas. Pero incluso en eventos locales o en eventos muy concretos tiene un problema fundamental, que nos hacemos idea de los efectos locales, pero no somos capaces de predecir a grandes escalas. Entonces, cuando creamos patrones para intentar acercarnos a cosas que nos superan con mucho, claro, hablamos ya de cuestiones en el planeta Tierra, pero imaginaos cuando hablamos de galaxias completas, ¿no? O como formación incluso de estrellas, que es algo que ya nos supera en varios órdenes de magnitud. Tenemos que recurrir a las abstracciones. Incluso la abstracción por excelencia pues la tenéis ahí al fondo, el mapa del mundo. Y sabéis que, por supuesto, esto es una representación. El gran problema es eso que hay ahí no es el mundo. Eso es la proyección de Mercator, porque el mundo es tridimensional, pero eso es bidimensional. Entonces, ahí ya tenemos el primer problema, ¿no? Tenemos una serie de elementos representados. Ya llegaremos al problema que implica la representación y potencialmente el cómo puede convertirse en hiperrealidad. Pero baste decir que los humanos somos muy mantas haciendo cálculos a gran escala. Precisamente porque aprendemos con representaciones. Bueno, pues esto es justamente lo que decía este señor que tenéis ahí, que es Jean Piaget, ¿no? Es uno de los grandes pedagogos del siglo XX. Y bueno, pues su teoría es fundamentalmente que los seres humanos somos capaces de desarrollar capacidades en una cuestión de etapas generalmente dependientes de la edad. Empezamos desde lo más simple, es decir, aquello que podemos tocar, que podemos saborear, que podemos ver de manera inmediata, formas, colores, órdenes, a articular lenguajes abstractos cada vez más complejos, ¿no? Ahí tenéis el ejemplo palmario, que supongo que podemos identificarnos todos cuando éramos peques y nos sacaban a la pizarra a hacer operaciones matemáticas. Y claro, teníamos un problema muy serio con nuestros 8 o 9 añitos diciendo, ¿pero esto de sumar y restar? ¿5 qué? ¿Y restar? ¿Qué estamos quitando, no? Claro, el problema precisamente son los modelos con los que analizamos el mundo, con los que entendemos el mundo, y precisamente esos son los mismos modelos con los que operamos en el mundo y con los que enseñamos. Y, por supuesto, una de las formas de experimentar el mundo es una de esas representaciones, que es convertirla en juego. El que tenéis ahí es Roger Caillois, que es pues, un filósofo francés de mitad del siglo XX, que es la primera persona que, junto con Johannes Huizinga, le dio vueltas a qué es eso de jugar. Y bueno, pues ahí tenéis un cuadro muy simpático donde, bueno, pues él fundamentalmente distingue dos tipos de juego. Los juegos improvisados, prácticamente creados al vuelo, a los que llamaba paideia, es decir, son los juegos de niños.
Tenéis también los juegos muchísimo más sistemáticos, con unas normas, incluso con, podemos decir, tradición de juego, que es lo que él llama ludus. Como os podéis imaginar, como buen francés, pues tiraba del latín y del griego, ¿no? como elemento de prestigio. Y, por supuesto, entendía que, en el fondo, todo juego tenía cuatro posibles vectores que lo hacían divertido, ¿no? Por una parte, el agón, es decir, el conflicto, la competitividad, lo que podríamos llamar un juego de suma cero, lo que yo gano es lo que tú no ganas, el elemento de aleatoriedad, el elemento de vértigo, es decir, de pérdida de la conciencia o de descontrol. Es decir, es algo tan sencillo como por lo que nos gustan las carreras y cada vez más veloces, ¿no? Desde nosotros mismos corriendo a vehículos a motor. Y finalmente el mimicry, que es la simulación. Es decir, el rol, el entrar en otras vidas, en otros mundos, el simular otras realidades. Bueno, pues todos los juegos, en el fondo, comparten alguno de estos cuatro elementos, en mayor o menor medida, y quizá el éxito en la diversión está justamente en el ser capaces de equilibrar todos estos elementos, ¿no? Por supuesto, Kahlua, que era pues un tipo muy moralista, consideraba que los juegos podían tener un elemento positivo, podían ser creativos, activos y, por supuesto, libres, o podían convertirse en algo absolutamente destructivo, ¿no? Donde se convierten en actividades pasivas, accidentales o incluso repetitivas y adictivas. Entonces, como veis, está bastante claro que el patrón con el que analizamos el mundo, y no solo lo analizamos, sino con los que diseñamos para entender el mundo, son justamente los patrones que enseñamos. Y son los patrones, en último término, que también determinan los juegos que fabricamos. Vamos a poner un ejemplo claro. Supongo que conocéis Civilization, ¿no? ¿Y lo que tenéis a la derecha, os suena? Es un diagrama de relaciones de Kristaller. ¿Y esto qué es? Bueno, pues Walter Kristaller fue un geógrafo alemán que trabajó en el periodo de entreguerras y analizó de una manera geométrica y matemática las relaciones entre las ciudades del sur de Alemania. Cuáles eran las vinculaciones, cuáles eran las dependencias, cuáles eran las tracciones y cómo se podían dar fenómenos tan extraños como que una ciudad pequeña cerquita de Mannerheim dependiese muchísimo más de Frankfurt que de Mannerheim, pero solo para el transporte. Para las relaciones comerciales dependía de otra. Entonces, para simular y para abstraer toda esta clase de relaciones y de dependencias, creó el modelo que veis a la derecha, que es la teoría del lugar central y que se conoce habitualmente como matriz de Kristaller. Y el problema es que esto igual alguno de vosotros es la primera vez que lo escucha. Os puedo garantizar que esto lo habéis jugado en cualquier juego de estrategia que utilice mapas. Es decir, es un patrón lo suficientemente elegante, lo suficientemente abstraído, como para poderlo llevar no de una representación meramente de nuestra realidad, de aquella que podemos, bueno, pues darnos una vuelta por el sur de Alemania y verla, sino que podemos crear un entorno virtual con ella. Es decir, el análisis del mundo, el conocimiento del mundo, genera reglas de juego. Y en gran medida, esas mismas reglas de juego se retroalimentan para crear juegos. En este caso, como veis, Civilization. Es un ejemplo además muy palmario y, por supuesto, con todos los problemas que eso implica. Es decir, lo que nos encontraremos es que este modelo de relaciones funciona muy bien para Alemania, pero no necesariamente para otros lugares. No necesariamente, por ejemplo, para la ciudad de Lagos en Nigeria. No necesariamente para el cómo se articula el espacio en torno a Nueva Delhi. No para lugares, por ejemplo, como Shanghái. Y, sin embargo, cuando nos vamos a jugar a Civilization, en realidad lo que tenemos es que el modelo de Kristaller se replica con cualquier civilización. Es decir, en gran medida, una de las críticas que se puede hacer a Civilization es: escoja usted el skin y el sabor con el que juega a convertirse en Estados Unidos. Porque, en el fondo, el patrón de poblamiento, el patrón de explotación de recursos, el patrón de ocupación del espacio, al final tiende a replicar aquel que los creadores del propio Civilization conocen mejor. Es decir, Sid Meier es estadounidense y se nota un montonazo que además es un estadounidense de la costa este. Es decir, en último término, da igual que juegues con indios, con australianos o con inuit. En fases avanzadas del juego, al final, termina replicando el patrón que los creadores han implementado. Es decir, como veis, hay un pipeline clarísimo entre la forma en que modelamos y entendemos el mundo, la forma con la que creamos reglas abstractas
Y finalmente la forma con la que creamos las representaciones lúdicas de ese mismo mundo, es decir, entre otros muchos, el videojuego. Pero, por supuesto, nada de lo anterior es verdad. Es decir, de nuevo, quiero insistir, estamos hablando de representaciones. No es el mundo, son hiperfenómenos. Es decir, nada de lo que habéis visto hasta ahora es la realidad, son representaciones de la realidad. Entonces, aquí es donde hay que preguntarse, ¿qué valor tiene esa misma representación? ¿Qué valor tiene en la conexión con la realidad o en su realismo? Y aquí me cae la siguiente pregunta. Bueno, veis que ese señor que está por ahí, sentado, echándose una partida de cartas, soy yo, ¿no? Bueno, pues eso soy yo en Béjar hace unas cuantas semanas, jugando un torneo de cartas. Y la pregunta que cabe hacerse aquí es, ¿yo jugaba esto porque este tipo de juego simula relaciones sociales y elementos estratégicos, diplomacia, o simplemente porque me lo paso bien? Bueno, pues para darle una respuesta a eso, pues la tiene el careto que veis ahí, que es el señor Lev Vygotsky. Lev Vygotsky es otro de los grandes pedagogos y, bueno, pues su teoría, lejos de lo de Piaget, que entiende que la inteligencia de los niños y que sus capacidades van de una manera más o menos progresiva a lo largo de la edad, Vygotsky lo que dice es que el aprendizaje no empieza por los niños, el aprendizaje empieza por la comunidad. Es decir, ¿qué aprende un niño? Aprende lo que la comunidad le enseña. Y precisamente lo aprende porque lo internaliza. Pero ese proceso de aprendizaje es muy, muy, muy especial. Y ahí es donde entra el papel verdaderamente importantísimo del videojuego. Ya no solo como acto lúdico, sino como representación a pequeña escala manipulable del mundo que nos rodea. Claro, así son los juegos que genera la comunidad, así son los jugadores que aparecen en la comunidad. ¿Cómo lo articula esto Vygotsky de una manera pues, un poco más científica, como correspondía a un psicólogo ruso de principios del siglo XX? Bueno, pues él crea una situación en la que un niño sabe hacer ciertas cosas de manera autónoma. Y él lo conoce. Y también sabe que hay otras habilidades que es incapaz de realizar. Pero hay una tercera clase. Son aquellas habilidades, aquellos elementos que puede hacer con ayuda de alguien que sabe un poquito más. Ese alguien que sabe un poquito más pueden ser sus profesores, sí, pero también pueden ser sus compañeros, pero también pueden ser sus padres. Es decir, en el fondo es su comunidad. Es lo que llama la zona proximal. Y en esa zona proximal dice que es donde debe juntarse la educación. Entonces, ¿por qué todas estas representaciones que hemos analizado son importantísimas? Porque en el formato videojuegos nos permiten una representación proximal. Aquellos fenómenos que no controlamos o no entendemos por nosotros mismos, pero con un andamio, con un poquito de ayuda, sí podemos manipular y sí podemos aprender. Es decir, nuestra capacidad de entender el mundo, controlar el mundo, aplicar el mundo, gracias a fenómenos como el videojuego, como otras muchas formas lúdicas, son en gran medida y dependiendo del contexto, algo que se puede equiparar perfectamente a una clase. Es decir, son el andamiaje con el que se puede llegar a controlar fenómenos que empezamos a entender pero no terminamos de aplicar. Claro, me vais a decir, uy, qué bien suena eso, ¿no? Bueno, pues os puedo decir que Vygotsky utilizó a niños de orfanatos rusos desde la guerra civil dándose cuenta por los patrones de cómo jugaban. Pero la prueba está en intentar ver si estas cosas son verdad. Bueno, pues os puedo decir que una de las formas en las que mi clase de tercero de carrera en Historia, cuando explicábamos los sistemas de contabilidad de los imperios de la Edad Moderna, particularmente el Imperio Español, y empezábamos a entender cómo, claro, siempre nos preguntábamos, pero si esta gente tenía una inflación horrorosa y más o menos tenía una cierta idea de cómo controlarla, ¿por qué no lo hicieron nunca? Bueno, pues nos dimos cuenta de los limitados que eran esos mecanismos jugando algo que por aquel entonces igual os suena, se llamaba Europa Universalis II, donde uno de los problemas sistemáticos es justamente el control de la inflación cuando tienes minas de oro. Bueno, pues efectivamente, el juego está diseñado de tal manera que es increíblemente difícil controlar la inflación. Claro, ¿esto en principio qué implica? Hemos aprendido un patrón, una cierta idea, una cierta abstracción, pero no somos capaces de manipularla. Gracias, en este caso, a un juego que simula estos mismos condicionantes, nos muestra que efectivamente había unas limitaciones en la época que son las que el juego artificialmente
fuerza al jugador a tomar. Efectivamente, lo que nos encontramos es que nos encontrábamos en la zona proximal y precisamente fueron, en este caso, Europa Universalis II, lo que fue capaz de impulsar a tener un dominio y un entendimiento muchísimo mayor de la inflación. Pero, ¿por qué funcionó tan bien? Me remito a lo que veis antes. Porque yo cuando instalaba Europa Universalis II no estaba pensando en entender la inflación, estaba pensando en pasármelo bien. Lo que pasa es que para pasármelo bien, y esto creo que es algo que podéis entender todos vosotros, un juego cuando se disfruta, cuando se domina, cuando eres capaz de llevarle hasta lo máximo posible, ¿no? Bueno, pues precisamente sabiendo de esta condición, Paradox obligó a que llevaras el juego a lo máximo posible y simplemente te quitaba siempre los ruedines al final. Al final no funcionaba. Claro, para hacer un análisis más completo de qué sucede después, pues tendríamos que pensar ya en el hiperfenómeno a gran escala. Es decir, esto me funciona a mí, pero si queremos analizarlo a escalas mucho más amplias, de nuevo tendríamos que generar una representación. Toda esa gente con fotos viejas, ¿quiénes son? Pues ahí tenéis a 3 de los antropólogos más importantes que estudian la teoría de la transmisión cultural. A la derecha tenéis al matrimonio Spindler, que son la gente que se encarga, pues bueno, fue una de las propuestas de estudio de los métodos con cómo se transmite una cultura. Y a la derecha tenéis a Kimball, muy jovencito ahí, que es otro de los antropólogos que estudia ya no el cómo se transmite la cultura, sino cómo se recibe. Y claro, ambos coinciden en algo interesante, que la innovación está no tanto en la transmisión o en la recepción, sino lo que queda entre medias. Es decir, la transmisión nunca es perfecta, siempre se añade algo, pero la recepción nunca es perfecta, siempre falta algo. De nuevo, mantened la idea de Vygotsky, de ese espacio liminal entre lo que sabemos seguro que podemos hacer, lo que sabemos seguro que no podemos hacer y aquello que podemos hacer con asistencia, ¿no? Ese es justo ese espacio donde los videojuegos son absolutamente cruciales, pero no solo los videojuegos, los juegos de mesa, los juegos en el patio, el deporte, es decir, todas esas actividades que no son aprender por medios convencionales. Claro, la pregunta es, ¿y esto tú que eres muy listo y trabajas en una facultad de educación lo has visto? No, esto es viejo, esto es muy viejo. Claro, esto es la articulación de un pensamiento literalmente de milenios. Y esto, señores, no es más que lo que decían, en gran medida, con añadidos, estos dos señores. Ese de la derecha es Aristóteles. Y este de la izquierda es Aristóteles. Y este de la derecha es Séneca. Y esta gente que decía que por qué era la educación importante, porque decía, es que lo primero es entender cómo funciona el mundo. Lo primero, en términos platónicos, es entender las ideas. Y una vez se entienden las ideas, una vez se entienden los principios por los que el mundo funciona, el arjé, que dirían los filósofos griegos, entonces ya solo queda mirar a los fenómenos. ¿Y cómo se hace eso? Pues no se puede hacer con sesudas lecciones. Para entender el mundo hay que interaccionar con él. Y precisamente eso es lo que encontráis ahí. ¿Esas 3 imágenes qué son? Pues ¿cómo se aprende el enigma de la esfinge? Respondiéndoselo. ¿Cómo se enseña a un niño? Dejándole que dibuje y escriba. Eso que veis ahí es el laberinto donde un niño en el paideiario de Nerón escribió que aquí habita el Minotauro. Esto es un graffiti que está replicado, porque es el del paideiario de Nerón, el de Nerón el más famoso, pero este es más antiguo. Este está sacado de Pompeya. Y lo de debajo, pues es el acto de conocimiento, aprendizaje y diversión por excelencia del mundo espartano. Esos son las gimnopedias. Las gimnopedias son fueron uno de los grandes festivales donde lo que tenemos es una suerte de concurso de oratoria, concurso de baile y de exposición marcial, todo de una sola vez. Claro, me diréis, ¿qué aprendían ahí? Aprendían lo más básico y lo más importante para un ciudadano griego, a ser ciudadano. Es decir, a ser uno más. ¿Y cómo se aprendía? Con algo muy cercano al juego, en este caso con el baile. O sea que lo que estamos reclamando en este momento es que el juego es absolutamente central. Es decir, no hay juegos educativos. Los juegos son por su misma naturaleza educativos. No hay que forzar la máquina. Es decir, en un mundo ultraproductivista como tenemos ahora, lo que nos encontramos es esto. Fijaos, son las estimaciones de jugadores globales desde 2015 a 2023. Lo que se ha ido gastando en software y en hardware.
¿Y entonces el juego es interesante porque cada vez hay más jugadores? Sí, pero con un filtro importantísimo. ¿A alguien le suena quién es esa persona de la derecha? Juan Calvino. ¿Y por qué Juan Calvino aquí? Porque ese señor odiaba el juego. Lo odiaba profundamente. Consideraba que era una actividad absolutamente improductiva, y por improductiva, pecaminosa. Los seres humanos lo que tenían que hacer era trabajar, no divertirse. Así que, ¿cómo se reconcilia? Fácil. Convirtamos el juego en trabajo. Convirtamos el juego en actividad productiva. Trabajemos, pero tengamos la sensación de que no lo hagamos. Bueno, pues esa es la mejor garantía de que los juegos no van a funcionar. Porque, de nuevo, acuérdense de la foto donde me han visto echando una partida de cartas. ¿Yo por qué me metía ahí? ¿Porque aprendía? No, porque me lo pasaba bien. Entonces, si queremos que el juego sea juego y queremos que funcione como debe funcionar, no intenten convertirlo en actividades productivas. Dejen que el juego sea juego. Gracias. Bueno, pues vuestro turno si queréis contarme algo. Espera, que yo estoy abierto. ¿Alguien tiene alguna pregunta para...? Esto es para mucho tiempo, lo que has soltado es para mucho tiempo. Vale, ¿está bien si yo hablo en inglés? Porque puedo explicarme mejor en inglés. So, you said that it's better to leave the game to be a game, but if we don't put the game in a production world, no one is going to see it. So, we have to kind of make it a little bit more commercial and put a little bit more, like that guy said on the last slide, we need to put more work into it so that people maybe, because if we just try to play with the game, maybe we're not going to have... I'm not naive enough to think that you can produce a video game or a game of any kind and it will just live by itself, because we live in a market society. However, the point is, do not try to market your game as this is educational. No. Market it as what it is. It is a game. And for a game to be successful, you actually need the social skills. But you need to have those social skills already or in the making. Do not tell that the video game actually helps you educationally on math or in history or in whatever. No, it will actually propel you to learn about all that, because part of the enjoyment itself of the game comes from knowing about those elements. And the more you play it and the more you enjoy it, the more you will have to learn. But it's not the game that tells you and teaches you. Is you have to teach yourself to actually enjoy the game. ¿Hace falta la traducción en español? ¿O se ha entendido? Vale, si acaso. Cuéntame. Justo lo estaba hablando ayer con ella en el espacio networking, que ya comentaba el breve repertorio de videojuegos que hay actualmente, sobre todo en la juventud, ¿no? Las nuevas generaciones. Y claro, por ejemplo, has comentado algunos títulos, que el Civilization o el Europa Universalis, que no son precisamente juegos que están metidos en, por así decirlo, los círculos de los jóvenes que vienen de atrás, ¿no? ¿Cómo crees que se podría introducir ese target de videojuego que sí que puede el joven aprender con él y no los títulos más comunes? El día que te pueda dar una respuesta absolutamente cerrada a eso, me llevo el premio del CSIC. No, te lo digo en serio. Trabajando en una facultad de educación, el día que consiga eso, va a venirme Electronic Arts y va a decir, ¡buah, chaval! Has encontrado aquí la gallina en los huevos de oro. Francamente no lo sé, pero mi experiencia me diría que lo mejor que puedes hacer es, desde el mundo educativo, es picar la curiosidad. Es decir, picarle a la gente con conceptos como a mí me pasó con la inflación, ¿no? Es decir, con la inflación, con el cambio histórico, con el descubrimiento tecnológico. Es decir, ahí es donde realmente necesitamos los videojuegos como ayuda vicaria, porque las mecánicas, precisamente porque son simulaciones del mundo real, nos obligan a decir, bueno, pues si yo dejo caer un concepto que aparece en educación formal, aparece en documentales,
y tengo la bendita suerte de que haya un videojuego que me simula parte de ese fenómeno, puede ser una forma de conseguir que haya una mayor variedad. Es decir, que consigamos que el videojuego lo mostremos dentro del mundo educativo como una suerte de laboratorio a pequeña escala de todos esos fenómenos. Y hay algunos que lo hacen muy bien, ¿eh? Claro, los de estrategia es muy evidente, pero hay juegos que esto de la cuestión de la personalidad y la empatía, por ejemplo, piensa en Detroit Become Human. Es un libro de texto de qué hace a un ser humano un ser humano. O por ejemplo, el pensar en cuestiones de fe, ¿no? Es decir, cómo funciona la creencia ante realidades contradictorias. Blasphemous es una auténtica joya en ese sentido, ¿no? Es decir, cómo la creencia puede llegar a ser tan profunda que aplaste incluso la ortodoxia, ¿no? Entonces, es difícil, yo entiendo que es difícil, pero ese tipo de cosas solo pueden surgir de un buen entorno educativo donde se hable de cuestiones artísticas, de cuestiones económicas, de cuestiones sociológicas y con una industria del videojuego potente que nos dé cachitos a pequeña escala donde poder simular todo eso. Eso sí, el día que te pueda dar una respuesta completa me acordaré de ti diciendo, bueno, pues ya te dedicaré el premio del CSIC, te lo dedico, prometido va. Te lo agradezco. ¿Alguna duda más? Hola, gracias por la charla, me ha interesado mucho. Estoy completamente de acuerdo contigo con la idea de que el juego no hace falta decirle educativo, porque ya lo es de por sí. Claro, tú dices que hace falta de educación, yo también. Entonces, tengo una pregunta sobre la aplicación de esto a nivel de facultad. Pues, a ver, todo lo que hablas es aprendizaje informal en el fondo, que es gente en su casa jugando o lo que sea. Pero es una falta de educación, no es que sea un tema demasiado relevante y la mayoría de personal que trabaja en una falta de educación, pedagogos, no juegan. Entonces, ¿cómo les convences de eso para que se introduzca a nivel de, digamos, de enseñamiento, por ejemplo, para los nuevos profesores que están formando? Porque es un tema complicado, ¿no? Hágase usted católico, deje el calvinismo en paz. A ver, suena muy provocador, pero vamos a decirlo con un poco más de calma. El problema es que lo primero que hay que convencer a la facultad es de que el ocio y el juego no es tiempo perdido. O sea, esa es la primera cruzada, ¿eh? Claro, si esto decimos, váyase usted al gimnasio y haga peso muerto a 200 kilos, cosa de la que soy culpable, nadie va a decirte absolutamente nada, les parecerá muy bien, porque es evidente que el deporte tiene beneficios clarísimos para la salud. Ya, pero es que el siguiente paso es decir, es que parar de trabajar de manera productiva, jugar, también es productivo, pero incluso para el propio trabajo, para el propio aprendizaje. Entonces, la primera cuestión es desterrar la idea de que jugar es algo puramente improductivo. No lo es. Además, si jugar fuera algo puramente improductivo, ¿qué sería de Activision, Electronic Arts? Es decir, de todos los estudios. Claro, es decir, ellos trabajan porque nosotros jugamos. Y es estupendo que sea así. Voy a interrumpirte. Ese tema, no, porque tiene que ver con tu pregunta. Es la mesa redonda. Lo que tú acabas de preguntar es la mesa redonda, porque es una de las cosas que algunos trabajamos, nos preocupan, lo digo por mí, por eso hacer toda esta charla y desde distintos puntos de vista, porque es una de las cosas... Mira, le voy a decir una cosa, así que no se me diga. Le estoy pidiendo a mi departamento que me pida una Steam Deck. Y me han mirado con una cara de esto, le saqué una Switch a mi universidad para trabajar, porque suena un poco así, pero siguen viéndolo como algo raro, pero es mi herramienta de trabajo. Si yo trabajo con lo que estamos hablando, yo necesito estas herramientas. Hay un punto que estamos viendo, la transición a no interesa, esto no es, a espera, aquí tenemos un foco de atención que no sabemos muy bien por qué es tan importante. Y desde diferentes ópticas. Aquí la vamos a centrar en educación. Pero es un tema que se está haciendo y mucho, que ayer lo hablé con algunos con los que yo hablaba, es pedagogía. Yo hago pedagogía con mis padres con los padres alrededor, que yo soy madre, pero hago pedagogía con todos mis compañeros, hago pedagogía con charlas, hago pedagogía dando talleres, hago pedagogía haciendo formación. Y lo que ha dicho, jugad. O sea, no podéis utilizar esto bien, con todo el potencial que tiene, si la gente no juega. La gente tiene que jugar. Yo te diría que lo que a mí me ha funcionado muy bien en Palencia es cogerme a la asociación de los frikis de la universidad, o sea, los que juegan a Warhammer, a Dungeons and Dragons, videojuegos, y que sus locales, que están separados de la universidad, una vez al mes les dejen los sábados las aulas. Que jueguen en las aulas.
y que vaya a verlo a la facultad. ¿Cuál es el objetivo en último término? Que igual que hay una biblioteca, haya una ludoteca. Sí. Y que estén al lado, ¿eh? Lo digo por horario, voy a ser un poco chinche. Estas preguntas las podemos dejar para después, lo digo para que vayamos con el horario, que hemos empezado un poco tarde. Las preguntas me he quedado con las caras para hacerlas. Lo digo porque todo esto se va a tratar en la mesa redonda y creo que se puede dejar para que sea mucho más rica. Así. Gracias. Gracias.